Voy a dedicar unas pocas láminas para caracterizar la industria, que a veces tiene ciertos rótulos y que de repente es bueno para efectos de esta discusión dimensionar el alcance que tiene y también la magnitud de los desafíos laborales. Primero, se trata de una actividad que es primordial para el sistema financiero, clave para la estabilidad financiera y el sistema de pagos. Yo diría que todos en esta mesa tienen vinculación con la banca, todos. Aunque no tengan cuenta corriente, tienen vinculación con la banca. Hay casi 9 millones de clientes de crédito, cerca de 6 millones de esos clientes son empresas. También hay cerca de 1,2 millones de clientes que financian sus viviendas a través de los créditos bancarios. En medios de pago las cifras son aún más impresionantes. Hay 33 millones de cuentas bancarias, entre cuentas vistas y cuentas corrientes. Tenemos 4.000 millones de transacciones de pago realizadas en el año. De esas, 1,2 mil millones de transacciones son transferencias electrónicas que ustedes hacen de un banco a otro, cuando ustedes transfieren plata desde dos cuentas o entre sus mismas cuentas. Y un mecanismo de pago que ya está en retirada, pero que sigue siendo relevante, que son los cheques. Hay 39 millones de cheques que se presentan a cobro durante el año. Para esto la banca requiere disponer de distintos canales de atención. Tenemos cerca de 1.600 sucursales que atienden todos los días hábiles bancarios de 9 a 2 de la tarde. Más allá de eso, hace mucho tiempo ya tenemos canales de atención 24/7. Probablemente todos ustedes, en realidad, su vinculación con la banca es a través de este último canal, como son los contact centers, las plataformas vía internet y las aplicaciones en dispositivos móviles. Y estos canales, más allá de la atención a público, la industria requiere una operación continua para perfeccionar las distintas transacciones de sus clientes y que son fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura del sistema de pago en Chile. Tenemos que compensar documentos como los cheques que estábamos hablando, incluso las transacciones, todos los pagos que mencionábamos más arriba tienen que ser compensados, a eso se refieren los pagos hacia el Banco Central. Los bancos tienen que transmitirse los dineros a través de cuentas en el Banco Central. Hay procesos continuos de monitoreo y gestión de diversos riesgos operacionales, por ejemplo, la ciberseguridad y también los fraudes. En la última década, también la banca se ha transformado en una banca más bien masiva. Esto es uno de los primeros rótulos que probablemente uno dice, mire, la banca pareciera que es para unos pocos, la verdad es que la banca es para unos muchos. Lo que hemos visto es las 32 millones de cuentas, son más de 2 veces el número de cuentas bancarias que teníamos hace 10 años atrás. Y en términos comparados a nivel de un conjunto amplio de países, la verdad es que hemos pasado de ser un país que en promedio en habitantes adultos tenía 2,1 cuentas bancarias a uno que tiene 3,2, situándonos en uno de los países que tiene más cuentas, al menos el que tiene más cuentas en la región. Lo mismo en términos de la atención 24/7, ya les mencioné que estaban las sucursales y estaban también los canales de atención 24/7. También hemos multiplicado por muchas veces el número de clientes que están conectados a las plataformas electrónicas y también las visitas a estas plataformas también se ha más que cuadruplicado en la última década. Y es una banca que cada vez se ha vuelto más digital. La mayoría de los clientes, como les mencionaba, mantiene transacciones más bien y sus relaciones de pago se hacen a través de estos medios. Fíjense ustedes en los gráficos la explosión importante de pagos que se han hecho. Estos son números de pagos, no montos de pago. El número de pagos que se ha hecho a través de tarjetas de débito, esto es particularmente relevante por la pandemia, pero esto era una tendencia que de todas maneras se iba a dar. ¿Qué es lo que ha pasado con la banca online, las transferencias electrónicas? Y bueno, hay algunos otros elementos casuísticos, los giros en cajero automáticos más bien han ido en decaída, y lo mismo también los cheques que, como les mencioné, era un producto que está más bien en retirada. Y bueno, y estos cambios se dan también de manera conjunta con otros cambios globales, como la incorporación de nuevas generaciones nativos digitales al mundo del trabajo. La pandemia, como les mencioné, ha acelerado algunos de estos cambios de hábitos en las personas, y esto se ha traducido también en desafíos bastante importantes en cómo organizar el trabajo para que se adapte a las nuevas necesidades de los clientes y también de los mismos colaboradores de la banca. Actualmente la banca contrata directamente a 55.000 colaboradores. Estas son cifras oficiales de la Comisión para el Mercado Financiero, por eso tomo las cifras de abril y no más recientes, que son las últimas publicadas. Y la distribución por cargos es una industria que está bastante en la frontera del quehacer profesional. El 60%
de la dotación de los 55.000 desempeñan cargos con especialización profesional y se compite bastante por tratar de atraer ese talento. Un 40% pertenece a cargos administrativos, fuerza de venta y también apoyo técnico. Y es relevante que en torno a un 10% de la dotación está en cargos con esquemas de turnos de trabajo, que son fundamentales para esta operación continua y también para brindar estos esquemas de seguridad a las operaciones del banco. Acá no se trata que estamos hablando del 10% del 40%, ese 10% pertenece también al 60% de la plantilla profesional. ¿Cuáles son esos cargos? Bueno, el primero, contact center. Cómo ustedes se vinculan a la banca requiere también que hayan plataformas de contacto con personas, no con máquinas, que permita esta atención, y esta atención ocurre las 24 horas del día. También lo que ocurre hacia atrás del procesamiento, el procesamiento de todas las operaciones que ustedes hacen requiere de personas que estén vigilando que esto se haga de manera continua y se haga de manera segura. El monitoreo de la ciberseguridad es una de las principales amenazas que hoy día tenemos en la banca. Agregaría también el monitoreo y prevención de fraude. Probablemente muchos de ustedes han recibido llamadas cuando hay sospechas de que alguna de las transacciones el banco sospecha que no fueron ustedes, sino que probablemente lo suplantaron o van a destinos que no corresponden. Y por supuesto la vigilancia y seguridad. No queremos que asalten las sucursales, las bóvedas, que protejan al público que está en las sucursales y también en donde está el dinero. En relación a la reducción de la jornada laboral, por supuesto que para la banca es necesario equilibrar el bienestar de los colaboradores con mejoras en la productividad y también en corresponsabilidad. Por un lado es bastante relevante el balance entre la vida personal y laboral, y creemos que la reducción de la jornada semanal apunta en esa dirección y es una dirección correcta. Las políticas que también promuevan una mayor participación femenina en el trabajo, fomentando la corresponsabilidad, también nos parece que es un camino a seguir. Y por supuesto mejoras en la productividad, y esto es un desafío urgente. Por un lado, esto permite poder reducir la jornada laboral sin disminuir el salario mensual y por lo tanto sin disminuir también los niveles de empleo. Esto es más bien un axioma económico, pero es necesario hacerlo y se hace más urgente cuando uno compara Chile, la productividad que tiene Chile en uno de los indicadores. Hay bastantes indicadores de productividad, pero quisiera traerles uno que es, bueno, cómo se compone el Producto Interno Bruto dividido por el número de horas trabajadas. Y con las cifras, estas son cifras de la OCDE, al 2020 el producto de Chile por hora trabajada era de $30, ¿verdad? La comparación con el promedio de los países OCDE es de 54, por lo tanto tenemos una brecha que suplir, no solamente con ocasión de esta reducción de la jornada laboral, sino que en general tenemos que tener mecanismos para mejorar esa productividad, y esto se hace más urgente cuando uno discute este tipo de iniciativas. Por otro lado, la tendencia que vemos en el mundo también es avanzar hacia mayores niveles de flexibilidad, como políticas que benefician tanto a los trabajadores como el aseguramiento de los objetivos de las empresas, en particular de la banca, en este caso. Por un lado, los actuales pactos de adaptabilidad de la jornada nos parece que son un avance, pero aún mantienen ciertas rigideces. Y en la práctica lo que hemos visto es que hay pocos de estos pactos suscritos en proporción al total de las empresas que podrían tomarlos. Específicamente en la banca, una alternativa pendiente es lograr diferir las horas de entrada y salida bajo la modalidad de teletrabajo. Hoy día existe una disposición para teletrabajo, existe también una modalidad para diferir horarios, pero no conversan. Y por lo tanto no podríamos hacer las funciones, por ejemplo, de vigilancia y ciberseguridad de manera remota, que podría tener inmensos beneficios también para los trabajadores que laboran en esas áreas. Y también esquemas de jornadas promedio, de jornadas no mensuales, pero semanales, pero medidas sobre promedios un poco más amplios, como ocurre en otras partes del mundo, que permitirían resolver también ciertas casuísticas de algunas de las tareas que nosotros tenemos en la banca y que les describí, como por ejemplo los contact centers, que tienen cargas estacionales y concentradas en ciertos horarios. Normalmente la gente cuando sale del trabajo es donde más se concentra la labor del contact center. Bueno, poder reforzar eso a cambio de algún descanso adicional en otros periodos. Lo mismo los equipos de prevención de fraude y de ciberseguridad. Por lo tanto, consideramos necesario avanzar y evaluar medidas de adaptabilidad como los indicados en la propia OIT. También evaluar plazos de vigencia y también gradualidad que permitan obtener los beneficios esperados de poder reducir la jornada laboral y mitigar cualquier efecto indeseado que pueda tener en el mercado del trabajo.
¿Cuáles son estos mecanismos de adaptabilidad? Esto ya ha sido recogido incluso cuando se plantearon estas medidas de adaptabilidad, y hay algunos modelos vigentes ya en Chile, como les decía, algo rígidos. Pero la misma OIT reconoce que estas medidas tienen elementos que benefician tanto a trabajadores como a los empleadores. ¿Cuáles son? El escalonamiento de las entradas y salidas, las semanas de trabajo comprimidas, por ejemplo, poder tener una jornada más larga de lunes a jueves y poder tener a cambio un día hábil libre. El sistema de promedios de horas que les comentaba, incluidas horas anualizadas que existen en otros países. La reducción de la jornada en tiempos de crisis, esto simplemente como una medida de protección al empleo para no tener que desvincular a personas, o sistemas de tiempo flexible y cuentas de ahorro, lo que se ha llamado también a la OIT el banco de horas. En términos de flexibilidades y de implementación, simplemente dos casos que trajimos a colación. Entiendo que algunos otros expositores han traído muchos más casos, pero en virtud de la hora, es contar lo que ha ocurrido en Portugal, que en el fondo ellos lo único que querían era volver de manera muy rápida al estándar de la OECD de las 40 horas en su minuto, y por lo tanto no tenían un espacio de gradualidad, pero lo que sí hicieron fueron medidas de flexibilidad bastante intensas. Primero, colocaron 40 horas en promedio medido en 4 meses, con 50 horas semanales como máximo y con un descanso mínimo de 12 horas entre jornada laboral. Por lo tanto, tuvieron espacio para poder hacer un ajuste que era con efecto inmediato, pero que no tenía un efecto en la redisposición de los turnos o también poder evaluar la estacionalidad del trabajo en ciertos periodos. Y por supuesto, compensación de horas, medios días y días en semanas con jornadas de menos de 40 horas, cuando uno tuviera esa situación. Francia es un caso que yo creo que se ha estudiado harto, el mismo Ministerio del Trabajo lo ha citado dentro de los estudios, pero simplemente señalar, y este tampoco es un caso pleno, porque también no quedó a medio camino la implementación, pero la orientación de alguna manera recogía estas lecciones aprendidas. Primero, porque partieron con flexibilidades según acuerdos colectivos, pero cuando se implementó la ley en el plazo más estricto, que eran 2 años, había una nueva ley que estableció nuevos plazos, que eran 35 horas semanales en promedio anual. Ese era el objetivo de ellos, de 35 horas semanales, se me olvidó mencionarlo. Pero a su vez tenían 44 horas en promedio de 12 semanas y 48 horas semanales como máximo. Y por supuesto, en términos de implementación, ellos fueron más pragmáticos en el sentido de decir, ellos estaban muy por sobre los estándares de la OCDE, por lo tanto reconocieron el efecto de tener una implementación gradual que fuera acorde a la capacidad que tenían las mismas empresas de poder adaptar estas jornadas. Y tuvieron 2 años para las empresas de más de 20.000 trabajadores y 4 años con empresas para menos trabajadores. Acá no era el tamaño de la empresa, era el número de trabajadores el que era la variable en juego. Y por supuesto, la reducción de la jornada que tuvimos en Chile hace ya bastantes años, donde el punto a destacar es el plazo de implementación, que fueron 4 años para poder hacer los ajustes necesarios. En síntesis, con esto termino para no alargarme más, avanzar en políticas públicas que tengan un mejor balance entre bienestar de los trabajadores, ya lo hemos mencionado, productividad, que también les menciono algunas cosas, corresponsabilidad. Creemos, si bien la banca no tiene un déficit mayúsculo en materia de incorporación de la mujer, creemos que sí es un déficit a nivel agregado, a nivel del país, y por lo tanto medidas que fomenten corresponsabilidad también van en el sentido correcto. Promover por su parte las medidas de flexibilidad que cierren las brechas entre las necesidades de los empleadores y los beneficios para los trabajadores. Reconocer en ese sentido que dentro de una misma empresa existen funciones que pueden requerir medidas específicas y distintas unas de otras. El enfoque de one size fits all normalmente no aplican en estas medidas. Y por lo tanto, cuando uno va a negociar con los grupos de trabajadores, es necesario mantener ciertos márgenes de flexibilidad para poder establecer los límites adecuados o las flexibilidades adecuadas para cada cierto segmento de tareas en los trabajadores. Una de las cosas que mostramos era, por ejemplo, modernizar la regulación asociada al teletrabajo para permitir diferir jornadas dentro del mismo hogar. El fomento de la corresponsabilidad, mayor flexibilidad para poder promediar las jornadas, incluso este banco de horas que les mencionaba. Y por supuesto, también les mencioné el proceso gradual de implementación junto con incorporar elementos de adaptabilidad, que requieran adaptar procesos y procedimientos. Acá hay que cambiar no solamente turnos, hay que cambiar cláusulas contractuales, probablemente acuerdos de los trabajadores,
y que esto requiere también de un tiempo razonable para hacer todas estas adecuaciones. Con eso termino y nuevamente les agradezco bastante el tiempo disponible para preguntas o el diálogo que ustedes estimen. Mi pregunta es si es que en la banca se han discutido propuestas específicas de las que eventualmente ya se han recogido en el debate parlamentario. Eso es un primer elemento. Y lo segundo, cuando mencionas en el caso de la banca este 10% de funcionarios y funcionarias que trabajan bajo el sistema de turno, pregunta específica si ustedes tienen sistemas de jornadas excepcionales o esquemas rotativos por turno, si nos pudieras detallar como más específicamente cómo funciona ese 10% que les permite a ustedes garantizar como la continuidad de la operación. Perfecto. A ver, respecto a la primera pregunta, mencionábamos una de las cosas más sentidas tiene que ver con la flexibilidad también en el teletrabajo, que es algo real. Hoy día buena parte de la dotación de la banca participa desde jornadas parciales o jornadas totales de teletrabajo. Y por lo tanto vemos hay un espacio para mejorar la flexibilidad, ¿verdad? Y naturalmente hay ciertos modelos de adaptabilidad que también requieren ser más flexibles en su lógica, en su gestación y cómo también se puede administrar, de manera de poder tener este margen de maniobra tanto para los trabajadores como para los empleadores, en términos de mayores cargas de trabajo probablemente estacionales, a cambio de algunas otras compensaciones en otros minutos del tiempo. Medidas específicas las podemos mencionar en alguna minuta que les hagamos llegar adelante, ¿verdad? Respecto a la segunda pregunta, también entiendo que, o preferiría mandar vía minuta algunas de las realidades puntuales. Ahora, en términos concretos, lo que ocurre con ese 10% es normalmente personas que tienen pactos de trabajo, jornada especial, pero no necesariamente responde a plenitud digamos, está calzado con las horas con la jornada que hoy día existe. Y por lo tanto, al reducir esa jornada hay ciertas fricciones que tenemos que lidiar. No son insalvables, pero naturalmente si uno quisiera implementar esto de manera correcta y sin ninguna fricción grande, sería importante también volver a abordar los mecanismos de adaptabilidad y flexibilidad que les mencioné antes. De todas maneras, ambas las voy a desarrollar más en extenso en la minuta que les vamos a hacer llegar.